Muy buenas tengan todos ustedes en esta hora y gracias por estar pendiente aquí de canal de YouTube. Vamos en este momento a seguir, a continuar con nuestro repaso al libro de Isaías. Y vamos a ver en el capítulo 37, versículo 20. La palabra nos dice acerca de la oración que hizo Ezequías a Dios. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Una situación bastante complicada pasaba Ezequías en aquel momento, supremamente delicada. Y vimos en la charla anterior que habían sucedido varios eventos aquí y que algunos de ellos era menester tenerlos bien en cuenta. Así que entonces en esta mañana vamos a ver justamente con una lupa, vamos a ver algo que nosotros debemos tener en cuenta, y es cuando el enemigo nos llega argumentando cosas que tienen mucho de verdad. El diablo es astuto y utiliza verdades para camuflar sus intrigas, para camuflar sus propósitos diabólicos, ¿sí? De manera que, viendo el caso de la confrontación propuesta por Asiria para desolar a Judá, ¿cierto? Es de notar que esta gente, estos asirios, así como eran de despiadados, criminales, absurdos, rudos, toscos, inmisericordes, también eran bien inteligentes. Entonces el rey Sennacherib mandó a uno de sus ministros, era un oficial de alto rango, y lo mandó con un ejército grande a hablar con Judá antes de atacarlos. ¿Qué era lo que ellos se proponían? Se proponían sencillamente era evitar la guerra, evitar derramamiento de sangre de parte de ellos, por supuesto. A ellos no les importaba a los muertos del otro bando, a ellos lo que les importaba era los guerreros de ellos, los soldados de ellos, ¿sí? Entonces dijo, bueno, vamos a persuadirlos, vamos a convencerlos de que no hay necesidad de que entremos en batalla, sencillamente que se rindan, ¿sí? El diablo organizó su plan macabro, ¿sí? Para sembrar terror, para sembrar el miedo. Esa es la política de hoy en día y de toda la historia del hombre, ¿sí? Sembrar terror, sembrar miedo, y a través del miedo entonces manipular a la gente, persuadirlos a que se rindan sin oponer resistencia, y así economizaban esfuerzos, se ahorraban elementos militares, armas, ¿sí? Y de igual manera se iban a apoderar de las cosas que se podían llevar de ahí de Jerusalén, ¿sí? Entonces, esa política de sembrar pánico, ¿sí? ha sido utilizada desde tiempos muy remotos, ¿sí? Es una política de costo, ¿sí? Muy barato, ¿sí? Pero muy efectiva si se sabe utilizar. Y estos asirios eran expertos en esa parte. Aterrorizaban, ¿sí? A sus pueblos víctimas. ¿Se acuerdan que la pelea de Goliat con David también fue así? ¿Qué fue lo que hizo Goliat? Comenzó a amenazar a todo el pueblo israelita, ¿cierto? Desde su bando comenzaba a dar voces, gritos, que fue cuando apareció en escena David, un muchachito, un adolescente, y él, oyendo esas vociferaciones que daba este tipo, dijo, ¿cómo es posible que este señor venga a ofender así al ejército del Señor? ¿Sí? Entonces, el mensaje que le mandó el rey Sennacherib, ¿cierto? Decía estos 4 argumentos. 1. Señores judíos, señores de Judá, ningún ejército ha podido enfrentarnos. A todos los ejércitos los hemos vencido. Primer argumento. Segundo argumento. Ningún dios de esos pueblos que ya hemos destruido los ha podido proteger de nuestra mano. Eso era una verdad. Ningún dios de esos pueblos los ha podido proteger de nosotros.
ni el Dios de ustedes podrá contra nosotros. Eso sí sería una verdad. Pero lo primero que dijo sí era una verdad. Lo segundo no. Ni ese Dios de ustedes tampoco los protegerá de nosotros los asirios. Tercer argumento. Su Dios está de parte de nosotros, porque Ezequías, su rey, ¿cierto? Destruyó los altares, ¿cierto? ¿Sí? Y eso ofendió a Dios. Entonces, por eso, el Dios de ustedes está de parte de nosotros. Cuarto argumento. Ese Dios de ustedes, lleno de ira, nos ha ordenado, a nosotros los asirios, destruir a Judá. 4 argumentos. ¿Sí? Mentiras por doquier, pero también unas verdades por ahí. ¿Sí? Asustarlos, distraerlos, confundirlos. Que sumado con el hambre que tenían, porque el pueblo estaba sitiado, no les dejaban entrar comida. ¿Sí? Habían también obstruido el acueducto, ¿sí? El cercamiento que habían hecho sobre la ciudad. Todo eso enloquecía a la gente. ¿Sí? De manera que el pueblo entonces tenía que entrar a decidir, ¿sí? O le creen al rey Sennacherib, asirio, o le creen a Ezequías. Ezequías pues también por supuesto estaba en la misma situación, ¿sí? ¿Qué hacer? El desespero cundía. Pero es que también en nosotros ocurre lo mismo. A veces estamos en todas posiciones tan difíciles, tan angustiosas, tan asfixiantes, ¿sí? Que nos llegan anuncios. ¿Se acuerdan que en la charla anterior vimos que a veces llegan cartas que uno no quisiera leer porque ya sabe de quién viene y ya sabe entonces qué mensaje terrorista llega allí? Entonces, hoy nos llegan mensajes, alarmas que nos distraen de la atención de lo más importante, que es anunciar la palabra. ¿Sí? Tenemos una peste, ¿sí? Llamada COVID-19, ¿sí? Que nos está distrayendo. ¿Sí? Ha distraído a los gobiernos, ha distraído al pueblo. Es un enemigo que no es visible a nuestros ojos, pequeñísimo, y apenas si lo estamos empezando a conocer. ¿Sí? Entonces, siembra todas esas confusiones, todas esas notas siembran desesperanza. Políticos, empresarios, periodistas, psicólogos, nos manipulan con sus conceptos, nos obligan a comprar cosas que nosotros no necesitamos. ¿Sí? Incluso hay creyentes que apoyan todas las cosas en el Senado, en la Cámara de Representantes, en las asambleas, en los consejos municipales, ¿cierto? Y nos disputamos entre nosotros mismos. En el deporte, las peleas de los americanos contra los caleños, contra los del Nacional, contra los del Junior, etc. Como si ellos nos mantuvieran. Y hasta se dan la vida, se dan a pelear por tonterías. Todo porque hay mensajes que infunden miedo, mensajes diabólicos que llevan todo ese propósito de confundir. Nos asustan, ¿sí? Nos asustan, nos llenan de terror para que no nos hagamos vacunar una vez estén esas inyecciones aquí. Y otros nos dicen que sí se tiene que vacunar. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, gobiernos que no se preocupan porque sus pueblos lleguen a unos niveles de educación, porque sencillamente es más fácil manipular a un pueblo, ¿sí? Que no está educado. ¿Sí? Las redes sociales nos inundan todos los días con mensajes, ¿sí? Positivos y mensajes negativos. ¿Sí? Nos amenazan también con que las redes sociales van a difundir nuestros datos personales. Sí, eso todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Por internet uno se da cuenta de que le llevan la pista a uno, saben por dónde anda. El GPS se ha constituido en una herramienta que lleva registro de cada uno de los 7.500 millones de habitantes que poblamos este planeta Tierra. ¿Sí? Que hay un sistema mundial que tiene contados nuestros pasos. Saben cuál es el tipo de sangre suyo, de cualquiera de nosotros. ¿Sí? Todo esto está en una base de datos mundial. Pero Ezequías
que había ya sentado a analizar las cosas, dijo, esto no puede seguir así, vimos en la charla pasada, ¿sí? No se dejó caer en la trampa, ni tampoco dejó que el pueblo, ¿sí?, se fuera persuadido de las palabras de Sennacherib. Y entonces pronuncia esa oración que le dimos como texto áureo, ¿cierto? Porque él hizo lo que su papá no había hecho, él buscó a Dios. Mire, en la situación que se encontraba, con todos los desatinos que había encontrado también al heredar ese reinado, pero Ezequías buscó a Dios, buscó al profeta Isaías, buscó a Dios. Si Ezequías no hubiera tenido esa relación con Dios, ¿cierto?, se hubiera asustado también como se asustó Acaz, su padre, ¿cierto? Y se había rendido a Asiria sin contemplaciones, ¿sí? ¿Cuál hubiera sido el problema si Ezequías se hubiera rendido a Acaz? Que el plan de Dios de preparar la venida del Mesías hubiera tenido mucho problema. Isaías, el profeta, había sido comisionado para preparar a los habitantes de Judá para la venida del Señor Jesucristo, que más adelante se daría. Así como la iglesia hoy en día es la comisionada, ¿cierto? La comisionada, nos dice en Romanos 9, la comisionada para preparar a la población para la segunda venida. Isaías fue para la primera, la iglesia, ustedes, nosotros, ¿sí?, estamos comisionados para preparar la segunda venida. De manera que no nos alarmemos con tanta noticia negativa que nos llega a diario, ¿sí? Son cantidades, toneladas de mensajes que nos llevan. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Los unos que 2 más 2 es 4, otros que 2 más 2 es 1, que 2 más 2 es 3, que depende de cómo se le mire, de que cómo usted mire las cosas, ¿sí? Que el castrochavismo y tantas tonterías que nos hacen perder el tiempo en espacios que no son para tratar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Entrar en comunión con Dios, ¿sí? Así evitamos la alarma, así evitamos el pánico, ¿sí? No nos dejemos distraer por tanto anuncio que nos están inundando, ¿sí? Acuérdense que el capítulo 1 de Isaías empezaba con una visión celestial que tuvo Isaías. Estando en el templo, el Señor se le presenta allá y su gloria inundaba todo el templo. Y después de semejante experiencia, Isaías sale fortalecido. Eso es lo que necesitamos nosotros, ser fortalecidos por el Señor. Pero para ello tenemos que llegar a esa comunión con el Señor, a esa coinonía con el Señor, a ese acercamiento con Dios, ¿sí? De tal forma que contemplemos su gracia, que contemplemos su gloria, y esto nos fortalecerá y estaremos aptos para tomar la mejor decisión. El lema al comienzo de la charla era: si piensas con la mente de Dios, creerás correctamente. Tantos mensajes que recibimos a diario nos llevan a confundir y ya no sabemos cómo en quién creer, dicen los señores, ¿cierto? Ya uno ni sabe en quién creer, pero nosotros sí sabemos en quién creer. Si pensamos con la mente del Señor, con la mente de Dios, con una mente fortalecida por su gracia. Amén. Dios los bendiga.